Hola, bienvenidos a 15 por el Mundo, soy Pato Fernández y los invito a dar vueltas por el planeta con esta serie de episodios especiales en la que escucharemos a protagonistas desde el exterior. Nuestro invitado de hoy partió de Drem, Escocia, y aterrizó en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y la primera pregunta para Mark Cameron es: ¿dónde estás? Buenas noches, estoy en Santa Cruz, Bolivia. Y explícame, y la pregunta del millón que te hará todo el mundo: ¿cómo llega un escocés a Bolivia? Bueno, yo llegué a Bolivia por primera vez en el 2001 como mochilero. Había estado en Argentina, había estado trabajando en la provincia de San Juan, en Argentina. Tenía 18 años, me fui de mochilero viajando por Sudamérica y pasé por Bolivia. Me encantó el país, me fascinó el país y entonces cuando regresé a Escocia empecé mi carrera universitaria. Cambié mi carrera para estudiar algo más que tenía que ver con el tema de desarrollo en América Latina y mi carrera tenía que regresar a cualquier país de América Latina para hacer un año de prácticas. Y entonces decidí volver a Bolivia. Entonces, en el 2003 volví a Bolivia, aquí a Santa Cruz, y de ahí he tenido momentos, unos años en Escocia desde ahí, pero más que desde ahí principalmente he estado en Bolivia. Primero como voluntario, después trabajando para una ONG local en Bolivia, y hoy en día trabajo para una ONG internacional de Escocia, pero con base en Bolivia. Entonces yo trabajo desde mi casa acá en Santa Cruz. Bien, ¿y cómo era tu vida rugbyística en Escocia? Bueno, en el rugby yo he jugado toda mi vida de rugby. Soy de una familia que no era una familia de fútbol, era siempre de rugby. Mi familia, mi padre jugaba rugby. Yo empecé con el rugby infantil como a los 4 o 5 años en el pueblo más cercano a donde yo vivo en el campo, pero en un pueblo cercano de North Berwick. Entonces empecé a jugar ahí, el infantil, jugué todo el infantil. Después todo el secundario. En mi colegio, la única opción deportiva para los hombres era rugby y para las mujeres hockey, ¿no? Entonces, si querías hacer algún deporte de equipo representando al colegio, tenía que jugar rugby. Entonces jugué rugby todo el secundario, 6 años de secundario, terminando jugando para la primera 15 de mi colegio y ahí hasta los 17 años. Y de ahí dejé por un tiempo de rugby, jugué un poquito en la universidad, pero muy poco, y volví a encontrarme con el rugby acá en Bolivia. Casi 10 años después volví a encontrarme con el rugby. Bien, o sea, tu vida de rugby en Escocia era totalmente recreativa, amateur, nivel, digamos, escolar, colegial. Sí, correcto. Nunca aspiraste a más nada que eso. Uno siempre aspira, pero tenía siempre como joven, como niño, tenía el sueño de jugar a un nivel más alto, pero nunca imaginé que iba a lograr eso, de jugar rugby a un nivel internacional. Nunca lo imaginé que eso iba a ser posible. Bueno, entonces agarraste una mochila y te hiciste la que hacen muchos. Yo también he hecho, yo me fui de mochilero a Bolivia y Muy bien. coincido con vos que es un país espectacular. Y contame qué viviste en ese viaje, primer viaje a Bolivia, dijiste, este es mi lugar. Como les decía, yo tenía 18 años y recién estaba empezando a hablar español, porque cuando yo llegué a Sudamérica no hablaba español. Como te decía, llegué primero a Argentina, a San Juan, y estuve ahí 4 meses y ahí aprendí a hablar español. Viví con una familia muy buena, muy amable que me ayudaba a aprender el español, y yo enseñé inglés en uno de los colegios ya de este pueblo, en un instituto allá. Terminando el contrato que tenía ahí, fui con unos amigos británicos que estaban en diferentes ciudades de Argentina, estábamos todos haciendo lo mismo, enseñando inglés, y decidimos tomar 2 meses más y irnos de mochilero. Entonces fui con un grupito, éramos como 5 personas, y donde más tiempo pasamos fue en Bolivia. Viajamos, o sea, subimos de Argentina a Brasil, Paraguay, y después pasamos por Bolivia, entrando por Santa Cruz. Entonces mi primera experiencia fue Santa Cruz, que creo que no es normal para un mochilero entrar por Santa Cruz. Normalmente van todos directo a la parte alta, a la parte andina, pero nosotros entramos, me acuerdo, entramos a la frontera en Puerto Suárez, y agarramos el tren que va de la frontera a Santa Cruz. Y me acuerdo, mi primera impresión fue: ¿y este tren cuándo va a agarrar velocidad? Porque fue la cosa más lenta que había experimentado, porque estaba acostumbrado a los trenes de Escocia, ¿no? Y este viaje que debería haber durado como 18 horas para llegar a Santa Cruz terminó durando 36 horas. El tren se descarriló 2 veces, y en una vez, yo me acuerdo, estaba mirando por la ventana, estábamos yendo en una curva y vi el locomotor seguir adelante y todos nosotros quedamos atrás, porque se había roto el vínculo. Entonces fue toda una experiencia este viaje en tren. Llegamos a Santa Cruz y empezamos a conocer un poco de Santa Cruz. Subimos la ruta que va por los valles a un pueblo que se llama Samaipata, que me encantó. Pasé varios días en Samaipata recuperando del viaje en tren. De ahí seguimos a Sucre, a Potosí, a Uyuni, y conociendo
pasé todos estos lugares que después he podido ir nuevamente a estos lugares porque realmente son espectaculares y son para conocer más de una vez, ¿no? Y sí, me fascinó. Un país fantástico. Eso que decís vos de las distancias es una de las cosas que hay que ir y relajarse, porque si vas con mentalidad de, bueno, vos de europeo, pero también con la mentalidad del argentino de ciudad, que decís, bueno, todo rápido, esto que son 100 kilómetros, bueno, lo hago en una hora y pico, no, quizás esos 100 kilómetros se hacen en 9 horas y decís, pero ¿cómo puede ser? Y bueno, porque es así la geografía, no es un país tan simple en eso. Pará, y en ese primer viaje, ¿tuviste algún contacto con el rugby? Porque el rugby en Bolivia No, tardó bastante en llegar. Llegó hace relativamente poco. sí, en ese entonces, que fue el 2001, cuando estaba de mochilero, no, bueno, yo ahora sé que no había rugby en ese entonces, pero sí, no vi nada de rugby en ese viaje y tampoco lo estaba buscando en ese viaje, la verdad. Cuando estaba, los 4 meses que pasé en Argentina, creo que llevé una pelota y jugué algo con algunos de los chicos ahí, porque en ese entonces tampoco se jugaba mucho en San Juan el rugby en ese entonces. Me acuerdo que jugué un poquito, pero no, en Bolivia nada. En ese. Decime tu primer contacto con la altura, de La Paz o del Alto. Porque quizás nosotros ya sabemos cómo es Bolivia o algunas otras ciudades de Sudamérica que están muy en altura, pero quizás para el europeo no se lo imagina tanto. Contame cómo fue ese primer golpe. Como lo hicimos por tierra en este primer viaje, iba como subiendo de a poco desde Santa Cruz. Entonces fuimos a Samaipata primero, que es en altura, pero no tanto. Y después de ahí fuimos a Sucre, que ya era un poco más alto. Y de Sucre a Potosí, que es la ciudad más alta del mundo. Pues ahí sí que fue duro, ¿no? Caminar en la calle, ahí aguantabas una cuadra y tenías que descansar. Recuerdo uno de mis amigos que le sangraba la nariz siempre, mucho dolor de cabeza. Pero por suerte, ya desde ahí nos quedamos varias semanas en altura y como pasamos la parte más alta y bajamos más a 3000 por ahí y fue bastante bueno. Logramos hacer unas caminatas bastante largas para explorar al lado del lago Titicaca, esa zona, sin muchos problemas. Pero después con el rugby ha sido más complicado. Estar en la Para altura. yo en Potosí, en el viaje que hice yo hace ya unos cuantos años, era bastante más joven. En Potosí me acuerdo que fue el lugar donde me apuné, que fue una locura. Así todo, la ciudad es espectacular. Tiene la vieja Casa de la Moneda de la época, bueno, del virreinato. Tiene un volcán con agua, no me acuerdo si se llama Ojo del Inca o algo así, que también es un lugar increíble con agua caliente para meterse. Espectacular. Y ahora sí, ya te paso a la página de Marc el Rugby y Bolivia. Contame una vez que te instalaste ahí en Bolivia definitivamente para trabajar. Dijiste, bueno, ahora estoy instalado acá, voy a empezar a buscar cosas para hacer rugby. Exacto, yo estaba ya, llevaba como año y medio de regreso a Bolivia trabajando ya y no estaba haciendo nada, estaba trabajando y tenía una familia joven, entonces mi hijo tenía 2, 3 años, entonces estaba atendiendo a la familia y me di cuenta que no estaba haciendo nada de actividad y tenía que hacer algo. Y por casualidad vi en el periódico un anuncio de que iba a haber un torneo internacional de rugby en Santa Cruz. En ese entonces, los dos clubes que había en Santa Cruz en ese entonces se organizaban, bueno, el club, que es mi club ahora, Santa Cruz Rugby Club, se organizaba un torneo internacional y invitaba equipos de norte de Argentina, equipos de Paraguay, de Brasil, para competir en un día, un fin de semana de rugby. Pues yo lo vi en el periódico y no lo podía creer. Bueno, voy a ir a ver ese torneo y a ver qué onda con el rugby. Entonces fui a ir en un estadio de fútbol, fui solo a ver qué tal. Y bueno, vi los partidos de rugby y vi que había un equipo que se llamaba Santa Cruz Rugby Club. Entonces dije, bueno, me voy a acercar a ellos. Entonces me acerqué, hablé con uno de los muchachos y me decían, sí, venite, entrenamos tal día, vení a probar. Entonces ya, decidí lanzarme y volver a jugar al rugby. Entonces fui a los primeros entrenos, pero era en noviembre, entonces fin de temporada, ya estaban todos como terminando su temporada de rugby y yo con todas las ganas de empezar. Entonces tuve que tener un poco de paciencia, pero no, bien, volver a entrenar y la diferencia de entrenar en Bolivia, entrenar en Escocia, ¿no? Muchas veces entrenamos, o sea, siempre de noche, pero entrenábamos, sí, hoy en día entrenamos sin luz, porque no funciona la luz de la cancha, entonces entrenamos casi en la oscuridad con la luz de la calle nomás, entonces así que fue muy, muy diferente a cómo era entrenar en Escocia, pero
a mí me gustó volver a estar en la cancha, conocer más personas, hacer amigos. Fue muy bueno eso. Bien, y contame con qué nivel de rugby te encontraste. Me imagino un rugby totalmente naciendo, en desarrollo, pero bueno, nada, en algún momento hay que empezar. Sí, pero el nivel tuvo bastante bueno, o sea, para mí, o sea, muy competitivo. Había en ese entonces dos equipos en Santa Cruz, Santa Cruz Rugby Club y Genechurur Rugby Club, y había una mezcla de argentinos, bolivianos y de algunos otros países, y la competencia entre los dos clubes siempre fue fuerte, entonces no, tal vez como yo lo imaginaba, que iba, o sea, yo iba a llegar y iba a ser súper fácil, no, nada que ver. Era bastante duro y sí, obviamente el rugby en desarrollo, muchos aspectos que se podía mejorar y que todavía podemos mejorar, ¿no? Pero a mí me encantó encontrarme con el rugby, entonces ese aspecto no era lo más importante para mí el nivel, sino participar y volver a jugar. ¿Cómo está organizado el rugby boliviano? Son, si no me equivoco, 8 clubes. Contanos un poquito para los que no conocemos en profundidad el torneo boliviano. En realidad, hoy en día tenemos 16 clubes a nivel nacional. En Santa Cruz hay 5 clubes en Santa Cruz. En Cochabamba hay 3. Hay equipos en La Paz, en Tarija, en Yacuiba, en Oruro, en Sucre. En lo que es el torneo nacional de rugby 15 para hombres, sí, somos 8 equipos en este momento que competimos. No todos los clubes están todavía en el nivel para poder participar a nivel de rugby 15, pero en los torneos de rugby 7, ahí es donde se ve más participación de los otros clubes. Entonces tenemos un torneo nacional de 8 equipos. Normalmente se divide en dos grupos de 4 y se juega todos contra todos en los grupos y después se juega primero contra primero, segundo contra segundo para tener el campeón nacional y etcétera. Después se hace como torneos de Seven durante todo el año, se hace torneos en diferentes lugares del país. Después se tiene los torneos de Seven son para hombres y para mujeres, ¿no? Tenemos las dos divisiones y estamos empezando algo de rugby juvenil, más que todo acá en Santa Cruz hay un torneo juvenil y de rugby infantil también. Yo soy el entrenador infantil de mi equipo en Santa Cruz y estoy trabajando ahora con la federación en el tema de promover el rugby infantil. Entonces, hacemos festivales de rugby infantil entre los clubes que tienen divisiones infantiles acá en Santa Cruz para promover este nivel también. Entonces, estamos en pleno crecimiento y desarrollo del rugby. Contame cómo fue la primera vez que jugaste un partido en altura. La primera vez que jugué en altura fue en La Paz, entonces directo a lo más alto. Y la verdad que no fue tan duro como pensé que iba a ser. Creo que yo tomé un poco más de tiempo, porque normalmente lo que se hace acá es viajar, digamos, si vamos a jugar el sábado, se viaja el viernes a final de la tarde de Santa Cruz, se viaja toda la noche, se llega a La Paz como a las 10 de la mañana y se juega el partido en la tarde. Entonces, directo jugar el partido en la noche ya en la flota de nuevo y de regreso. Pero yo decidí, la primera vez que voy en La Paz, decidí irme unos días antes. Fui con mi esposa y fuimos a pasear un poco en La Paz, a conocer un poco esta ciudad y caminar por la calle y aclimatizarnos un poco. Y después el partido fue como en la zona sur de La Paz, entonces un poquito más bajo, como a 3.000 metros por ahí. Entonces, creo que esa preparación me ayudó. Entonces, el partido no fue tan duro como pensé que iba a ser en el tema del aire, de la energía. Logré jugar todos los 80 minutos, donde sí me ha causado más problemas en Cochabamba, que en Cochabamba se juega a 2.800 metros y creo que porque siempre ahí sí llegamos en la mañana y jugamos el mismo día y ahí siempre tengo más problemas con la altura en Cochabamba. Y contame cómo fue el momento en que te dijeron que te convocaban al seleccionado. Si bien son pocos equipos, pocos jugadores, me imagino que, nada, no sé, ¿te lo esperabas? ¿Cómo fue? Contame. Sí, mira, recién se empezó con el tema de la selección de rugby 15 el año pasado. Hasta ahí no habíamos tenido una selección de rugby. Logramos una selección de rugby 7 en el 2018 para los Juegos de Sur, pero no de 15. Entonces yo obviamente en el rugby 7 no, nada que ver, soy ya muy viejo para eso. Y en el rugby 15 la verdad que tampoco pensé que iba a ser una opción para mí, uno por mi edad y otro porque no pensé que tenía el nivel, digamos, para entrar en una selección. Pero se hizo una convocatoria al principio del año pasado, a todos los clubes y hubo un primer junte de jugadores de todo el país en un fin de semana que hicimos acá en Santa Cruz. Entonces fui convocado a esta actividad. Éramos creo que como 50 jugadores que llegamos a eso y fui, participé, me encantó, o sea, participar con muchachos de todos diferentes clubes. Pero dije, bueno, voy a estar acá hasta que me digan, ya, gracias, Mark, y nos vemos.
y nos fuimos como, digamos, poco a poco reduciendo la cantidad y me fui quedando en ese grupo y después a mitad del año pasado hicimos los primeros partidos como amistosos con unos clubes del norte de Argentina y ahí jugué algunos partidos con la preselección. De ahí planificamos el primer viaje para Paraguay, para el primer test match y fui convocado para este viaje, algo que nunca había imaginado. Tenía en ese entonces 36 años. No creo que eso vaya a ser para mí, pero mientras que el cuerpo se da, y yo voy a seguir jugando y si me siguen convocando, entonces obviamente voy a seguir jugando al nivel que puedo. Y ahora formás parte de la historia del rugby boliviano porque jugaste el primer y hasta ahora único, si no me equivoco, test match Sí, oficial de Bolivia y además fuiste el capitán. sí, sí, eso fue una gran sorpresa para mí, ser elegido como capitán para ese primer test match. A veces nunca en mi vida había imaginado eso porque yo no había sido capitán de ningún equipo antes, ni de mi club, ni en rugby infantil, nada. Entonces, eso realmente no lo esperaba, pero fue una cosa increíble hacer. Y como tú dices, formar parte de la historia de rugby boliviana, del primer test match. Me acuerdo cuando estábamos viajando todos en el bus para Asunción y salió como la propaganda del partido en las redes sociales de Paraguay. Y ahí vimos, mejor que vimos esa palabra test match. Y ahí todos nos sentimos como algo en el corazón, como wow, eso realmente está pasando, ¿no? Que realmente vamos a jugar un test match. Histórico. Y contame cómo fue el momento que te eligieron capitán. Sí, fue, como le digo, como no había sido capitán antes en mis equipos acá, no lo pensé como algo que iba a pasar. Hicimos, nuestro entrenador, Pablo Lavés, había pedido a los jugadores que nos juntábamos, que nos sentamos a charlar y que como que recomendamos como 3 candidatos para capitán. Entonces hicimos como entre los jugadores, hicimos un voto y ya cuando iba avanzando el voto me di cuenta que varias personas estaban votando para mí. Creo que porque era el mayor ahí, creo que fuera por los años nomás, pero bueno. Entonces quedamos 3 personas, mi persona y dos o 3 jugadores. Y el día siguiente ya Pablo nos convocó a los tres y tuvimos una charla. Y después él, bueno, no, nos como asignó a los tres como capitanes, pero me pidió que yo fuera como el capitán y los dos como los co-capitanes. Digo que ese como que me cambió todo el panorama porque yo estaba pensando en el partido y nada más eso. Y después tenía que empezar a pensar en, bueno, ok, ahora cómo hago como capitán, qué digo a los muchachos, cómo los motivo. No tenía esa experiencia de cómo hacerlo y creo que mi personalidad no es eso, no soy de esa persona que grito mucho, que motivo de esta manera, entonces estoy un poco más callado, entonces tenía que pensar mucho, bueno, cómo voy a hacer eso. Creo que eso me puso más nervioso que otra cosa. Bueno, y el partido, bueno, el resultado es bastante anecdótico, si bien obviamente perdieron y perdieron abultadamente, que era quizás algo razonable. Contame un poco cómo fue ese partido. Sí, el partido, bueno, el resultado no era lo más importante de ese partido, ¿no? Lo más importante era ya participar a nivel internacional como Bolivia y empezar a construir esta historia del rugby boliviano. El partido jugamos de noche, que no es algo que hacemos muy común acá en Bolivia, y jugamos en una cancha muy bonita de rugby en Paraguay, una cancha de rugby, que acá en Bolivia jugamos en canchas de fútbol adaptadas, ¿no? Entonces jugar en una cancha de rugby de noche, esto fue muy diferente, cambiarnos en un vestuario, que es cosa que no tenemos en Bolivia, o sea, todas esas cosas eran como experiencias para nosotros, ¿no? Y después del partido arrancamos bien, jugamos los primeros 20 minutos bastante bien, parejo. O sea, creo que a los 15 minutos seguía como 0-0 el partido. Teníamos chance de marcar los primeros puntos con un penal. Lamentablemente no logramos eso, pero o sea, estábamos dando batalla en esos primeros 15-20 minutos. Y lo que nos contó el coach de Paraguay después de que lo habíamos sorprendido en esos primeros minutos, ¿no? En esos primeros 15-20 minutos que estaban un poco asustados porque plantamos un buen nivel de rugby. Pero ahí a partir de los 20 minutos se empezó a notar la diferencia y más que todo una diferencia, obviamente una diferencia de destreza y de habilidades que tienen los chicos de Paraguay, pero más que todo una diferencia a nivel de preparación física. Todos empezamos a cansarnos, no logramos mantener ese nivel, ¿no? de rugby y ahí es donde empezaron a aprovechar los espacios que quedaron en nuestra defensa y marcaron muchos tries. Entonces creo que para nosotros fue como una manera de como hacernos abrir los ojos un poco, que si queremos llegar a este nivel, si queremos competir a nivel internacional, tenemos que hacer un cambio, no podemos seguir jugando a la manera que jugamos en los clubes, tenemos que prepararnos mucho más, tenemos que hacer mucho más trabajo individual en casa, en los gimnasios, que es una cosa mucho más seria, no es solamente seguir jugando como veníamos jugando acá en Bolivia. Creo que eso fue como la lección que llevamos de este partido y
como la lesión más importante para nosotros. Bien, y un dato de color, confirmame si es así o si estoy equivocado, sos el escocés en debutar internacionalmente con mayor edad. Estás en la historia del rugby escocés. Así me han dicho, sí, un periodista de Escocia me confirmó eso el otro día. Y bueno, está bien. Estás en la historia. Muy bien. Igual la revancha, quiero ver una revancha con este equipo paraguayo, porque también les ganaron 109-0 en Asunción, Ujú. pero la revancha en La Paz, yo me parece que ahí se la pueden rebuscar un poco mejor ustedes. Bueno, no sé si lo vamos a hacer en La Paz, pero sí quedó como acordado que este partido va a ser una cosa anual que vamos a hacer. Entonces, este año nos tocaba en Bolivia el partido. La única cancha, digamos, reglamentaria que tenemos en Bolivia está en Cochabamba, que se preparó para los Juegos Odesur. Entonces, me imagino que el partido sería ahí. Pero igual, eso sí les va a complicar tal vez un poco la altura de Cochabamba. Me contabas antes de la entrevista que, bueno, obviamente están creciendo y como decías recién, solo tienen una cancha oficial reglamentaria que se hizo por los torneos Odesur. Obviamente están necesitando mucho dinero, entre otras cosas que necesitan. Están juntando donaciones a través de Just Giving. Sí, correcto. Sí, el rugby, como es un deporte todavía muy joven en Bolivia, apenas llevamos como 15, 16 años jugando rugby, es un deporte amateur y un deporte que se logra jugar gracias al sacrificio que hacen todos los jugadores, todos los entrenadores y las familias que apoyan al deporte. No, ningún club recibe apoyo financiero digamos, de otra parte que sus jugadores, ¿no? Y alguno que otra sponsor pequeño que logren conseguir a nivel local. Entonces, para impulsar más el deporte, necesitamos hacerlo crecer y estamos pidiendo que, digamos, toda la familia de rugby a nivel mundial nos pueda dar una manito a cruzar un poco más el rugby en Bolivia. Una iniciativa de crowdfunding, como tú decías, en la página de justgiving.com para Bolivian Rugby. Ahí tenemos un poco de la historia del rugby boliviano y lo que queremos hacer con esos apoyos. Y eso nos va a ayudar no solamente a crecer la parte de las selecciones, masculino, femenino, crecer a nivel de los clubes y todas las divisiones, ¿no? Crecer a nivel de rugby infantil, que lo vemos como la parte más importante, infantil juvenil, empezar a generar esa nueva generación de jugadores bolivianos que van a jugar más adelante en nuestra selección. Bien, y además me dijiste que van a subastar una camiseta de los Colorados, que son el seleccionado de ustedes. ¿Subastar o sortear? No, ahí lo que te quería comentar es que recién sacamos la primera vez una camiseta réplica de los Colorados de Bolivia. Solo existen 100 ejemplares de esta camiseta en todo el mundo y ya se puede comprar esta camiseta y es una manera igual de apoyar al rugby boliviano si hacen la compra de la camiseta. Tenemos una publicación donde están toda la información de los datos de contacto para poder contactarse con la federación y estamos haciendo envíos a todo el mundo de esta camiseta. Obviamente más adelante queremos producir un poco más y así ir financiando un poco las actividades de la federación. Perfecto. Siempre le hago una pregunta a nuestros entrevistados que están dando vuelta por el mundo, que en realidad son dos preguntas. La primera es, ¿qué costumbre boliviana se te pegó? Que no lo hacías y ahora ya te adaptaste a Bolivia y lo haces siempre. Bueno, en tema de comida, el costumbre, y vamos a ponerlo en el rugby, en el tema de los tercer tiempos del rugby y hacerlo con el churrasco, con el asado, como dirían allá en Argentina. Y esto es algo que en Escocia sería un sueño poder hacer algo así después de un partido, ¿no? En Escocia después del partido te dan un pie o un sándwich o algo así, pero no te dan el tremendo churrasco como hacemos acá, ¿no? Entonces, esta costumbre y en mi club, cuando vamos a nuestra cancha a entrenar los sábados, muchas veces terminamos el entreno y hacemos el churrasco ahí al lado de la cancha. Ese momento de compartir el tercer tiempo, si bien es importante en todo el mundo del rugby, yo he sentido que en América Latina es más importante aún el tema del tercer tiempo. Y es muy bonita esta costumbre, realmente me gusta y cuando voy a Escocia, trato de llevar una parte de eso conmigo cuando voy a Escocia. Trato de hacer un poco mejor el asado cuando voy a Escocia. ¿Y cómo te trata el tema tránsito? Los británicos son muy ordenados y muy respetuosos para manejar. En Bolivia el tránsito no es tan ordenado. Eso ha sido sí, todo un proceso de acostumbrarme. Y ya Al chocaste varias principio, veces, ya te acostumbraste. sí, ya me chocar. No, y me acuerdo los primeros meses manejando en Bolivia, llegaría, digamos, a una salida y me quedaría ahí, vería horas esperando que hubiese espacio para salir.
y hasta que me di cuenta que no, nadie me iba a dar espacio y que yo tenía que meterme nomás y a la suerte con ese tipo de cosas. Entonces sí, sí, he tenido que adaptar y yo no me di cuenta cuánto me había adaptado hasta que después de mis primeros 5 años de Bolivia regresé a Escocia y me puse a manejar y mi hermana se asustó terriblemente conmigo en el auto. Decía, no, no vas a manejar así acá, acá en Escocia. Muy bien. Y la otra pregunta es, ¿qué costumbre escocesa te llevaste a Bolivia y la gente en Bolivia te mira, ¿qué hace este? Bueno, empezando con el whisky. Me gusta traer los whiskies escoceses acá y compartirlo con mis amigos acá. Comida escocesa y comida británica. Siempre que tenemos amigos en la casa, trato de preparar algo de mi país para invitarlos. El té británico, siempre comparto eso acá también. Y bueno, con mi hijo acá la trato de enseñar ese tema de la puntualidad británica y escocesa. Muy bien, eso que acá en Sudamérica nos complica bastante. ¿Qué cocinás típico para agasajar a tus amigos? Nosotros tenemos, eso no solo de Escocia, sino a nivel de Reino Unido, el costumbre los domingos hacer un roast dinner, que es como un horneado de alguna carne, un pollo, cordero, que se hornea en el horno y se sirve con papas horneadas crocantes, con verduras, con una salsa. Entonces, ese es como algo que me gusta invitar a los amigos cuando vienen a la casa. Vos sos de un pueblo cerca de Edimburgo que se llama Drem, ¿verdad? Sí, bueno, es un pueblito, tiene, digamos, tiene como 20 casas. Sí, lo vi, decían, hoy lo estaba mirando, 90 y pico de habitantes. Pero bueno, están cerca de Edimburgo Y incluso ni siquiera vivo ahí, vivo afuera de ahí, o sea, vivo en el campo. O y el sea, campo. Hay una comida, lo que pasa que acá es muy difícil de hacer porque yo no sé si se consiguen las cosas para cocinar. Cuando viajé a Edimburgo, Ashis, puede ser que se llame. haggis, Ese, haggis. Muy haggis. bien, esa es imposible hacer S- acá, es difícil, no sé, Sí, no sí. conseguí las... ¿qué es exactamente? Son las El partes haggis del es, cordero. sí, es una comida típica escocesa. Es menudos de cordero, todo picado, corazón, hígado, pulmón, hasta cerebro, todo picado, mezclado con avena y mezclado con muchas especias, es picante, y después se rellena en la tripa o el estómago del mismo cordero, y se hace cocer, se hace hervir en agua. Una vez que esté listo, se parte el estómago y se saca el relleno y se come el relleno. El estómago sí es solo para el envase para cocinarlo. Y esta comida incluso tiene toda una costumbre, un ritual a su alrededor. Para el 25 de enero celebramos el Burns Night en Escocia, que es una noche que celebramos al poeta nacional de Escocia que se llama Robert Burns, y se celebra esta noche preparando un haggis y haciendo todo un ritual, leyendo poesía. El haggis, cuando está listo, se entra a la sala donde están todos sentados, con un gaitero tocando la gaita. Se lee una poesía dedicada a esta comida, y eso se comparte entre todos la comida. Hay que brindar con whisky, obviamente, y se termina con una noche de baile escocés. Una noche muy alegre, todos los hombres vestidos de la falda escocesa, del kilt. Sí, es una noche muy, muy linda, muy bonita, que celebra mucho los costumbres y el idioma escocés. Me dijiste que en esta festividad usan kilt. Pregunta para el real escocés. ¿Abajo del kilt se ponen algo o no? Nada, nada. Nada, al aire libre. Te la regalo en invierno. En invierno no debe ser solo para gente fuerte. No, pero vos tenés que... bueno, el kilt es hecho de una lana gruesa, es una tela bien pesada y cada kilt tiene 8 yardas de tela incorporado. Entonces no te hace frío, es bien caliente. Y si pasa el frío, hay que tomar mucho whisky antes. Exacto, exacto. ¿Consigues buen whisky o te lo tienes que traer de Escocia? Yo tengo que traer, para un buen whisky lo tengo que traer. Lo que llegan acá son muchos los blends, y lo que a los escoceses les gusta es el single malt, y eso no llega acá. Te agradezco mucho, Mark. Ojalá que crezca mucho el rugby boliviano, pues siempre es bueno ver crecer a los vecinos y siempre es una ayuda mutua esto de crecer todos juntos. Así que esperemos que crezcan pronto, rápidamente. Muchas gracias, muchas gracias. Encantado de compartir ese espacio con ustedes. Les invito a apoyar a los Colorados de Bolivia, a todo lo que estamos haciendo acá en Bolivia. También mencionarles que hemos hecho desde la federación una serie ya además de
creo que más de 40 charlas con personajes del rugby mundial, muchos argentinos, pero también hemos hablado con Gregor Townsend, el entrenador de la seleccionado escocés, y todas esas charlas están disponibles en nuestro canal de YouTube. Entonces, si les interesa y quieren ver las charlas, están todos disponibles para que puedan ver. Gracias, Marc. Listo, Patricio, muchas gracias. Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio de 15 por el Mundo. Chao.